Hola chavos, en esta ocasión vamos a hablar de los intervalos de confianza para la media considerando únicamente una muestra del curso Probabilidad y Estadística. El teorema para el intervalo de confianza para la media con la varianza poblacional conocida dice lo siguiente. Si X baja es la media de una muestra aleatoria de tamaño n de una población de la que se conoce su varianza sigma cuadrada, un intervalo de confianza de 100 por 1 menos alfa por ciento para mu es x barra menos z alfa sobre 2 por sigma entre raíz de n menor que mu menor que x barra más z alfa sobre 2 por sigma entre raíz de n. Esa es la fórmula del intervalo de confianza. El intervalo izquierdo y el intervalo derecho están dados por esta expresión, donde x barra es el promedio de la muestra, sigma es la desviación estándar poblacional conocida y n es el tamaño de la muestra. Y el valor z alfa sobre 2 se obtiene de la distribución normal y es el valor del rango que deja un área de alfa sobre 2 en la cola derecha de la distribución. Vamos a ver entonces unos comentarios antes del ejemplo. Entonces, el primer punto es que z alfa sobre 2 se conoce como el valor crítico o punto crítico para el intervalo de confianza. La idea es que z alfa sobre 2, que es un valor sobre el rango, a su derecha se encuentra una probabilidad o un área de alfa sobre 2, de ahí el subíndice para que tengas en cuenta cuánto es el área que debe estar a la derecha de ese valor sobre el rango. Y teniendo en cuenta que tu distribución normal es simétrica, pues de maneras hacia el otro lado del eje se encuentra menos z alfa sobre 2, que es el valor negativo, simplemente se cambia el signo y también deja un área de alfa sobre 2 en la cola izquierda. Otro punto importante es que para que la fórmula del intervalo sea válida, deben cumplirse cualquiera de las siguientes condiciones. La muestra aleatoria se obtiene de una población con distribución normal o aproximadamente normal y el tamaño de muestra puede ser cualquiera. Si esta condición no se cumple, también hay otra posibilidad para usar el intervalo, que si desconoces la distribución poblacional correspondiente a la muestra, pero el tamaño de muestra n es grande, cuando menos de 30. Entonces, esos son los comentarios antes de iniciar el ejemplo. También es importante saber cómo sacar o cómo obtener el valor crítico para utilizar nuestra fórmula del intervalo. Vamos con un par de ejemplos de cómo encontrar este valor. Dice, encuentre los valores de z que se solicitan. El valor que deja un área de 5% en la cola derecha y el valor que deja un área del 1% en la cola derecha. Eso es lo que significa z alfa, como veíamos en el gráfico anterior, que en la cola derecha te quede el área indicada. Entonces, aquí tenemos una tabla de la distribución normal. Hay varias tablas de la distribución normal. Esta, ¿cómo se entiende o cómo se interpreta? En la primera fila y en la primera columna tenemos el valor z, de tal modo que la probabilidad acumulada hasta ese valor sea la que está indicada dentro de la tabla. Por ejemplo, la probabilidad de menos infinito hasta z igual a 1.93, y aquí lo obtienes sumando los valores, 1.9 más 0.03, te diría z igual a 1.93, la probabilidad acumulada hasta ese valor sobre el rango es 0.9732. Al menos esa es la comprensión en esta tabla. Por ejemplo, otro valor, la probabilidad acumulada hasta 1.65, busca la intersección y sería 0.9505. Esa es la probabilidad acumulada, al menos en esta tabla. Podrías tener otras tablas que no te den la probabilidad acumulada, sino que te den la probabilidad en la cola derecha, que es el complemento de este número que aparece en la tabla. Pero cuando menos, esa es la comprensión de esta tabla. Entonces ahora vamos a buscar el valor que deja un área del 5% en la cola derecha. Si el 5% está en la cola derecha, entonces el acumulado es 95%. Eso es lo que tienes que tener en cuenta. ¿Cuánto es el acumulado en esta tabla? Entonces el acumulado del 95% pues se encuentra entre estos dos valores. Si te fijas, aquí tienes 0.9495, todavía no llegas, y aquí tienes 0.9505, ya te pasaste. Entonces, estrictamente, pues el 0.95 se encontraría entre estos dos valores, entre 1.64 y 1.65.
Realmente, como es una estimación, pues podemos tomar cualquiera de ellos sin mayor problema. Si quieres ser un poco más preciso, pues tomas el promedio, que sería 1.64 más 1.65 entre 2, para que caigas precisamente del 95% de probabilidad. Pero podemos tomar a z.05 como 1.64 y no debe haber mayor problema. Y ahí tenemos uno de los valores que nos piden, el que deja la probabilidad de 5% en la cola derecha. Mientras que el valor que deja un área de 1% en la cola derecha, bueno, si el 1% está en la cola derecha, entonces el acumulado sería el 99%. Y aquí lo tenemos. Es que busques en la tabla dónde está el valor que necesitas. El 99% está aquí. ¿Y cuál sería el valor de Z que corresponde? El 2.33. Buscas en la intersección fila-columna de esta probabilidad acumulada. Entonces, esto se nota como Z de 0.01, es decir, en la cola derecha tienes el 1% de probabilidad y ese valor sobre el rango es 2.33. Así es como ubicas los valores críticos para el intervalo de confianza. Ahora sí vamos con un ejemplo. Un intervalo de confianza para la media con la sigma conocida. Dice, se encuentra que la concentración promedio de zinc que se obtiene en una muestra de mediciones en 36 sitios diferentes en un río es de 2.6 gramos por mililitro. Calcula un intervalo de confianza del 95% para la concentración media del zinc en el río. Suponga una desviación estándar de la población de 0.3 gramos por mililitro. Entonces, aquí necesitamos un intervalo de confianza del 95% para mu. Lo primero es, bueno, aquí es el ejemplo del intervalo de confianza, pero siempre es recomendable listar los datos que tienes. Los números que te mencionan en el problema, a qué se refieren, para que sepas qué tipo de intervalo es el que es válido para estar utilizando. Entonces, aquí rápidamente remarco algunos, ¿no? 2.6 gramos por mililitro, ¿a qué hace referencia? Hace referencia a la concentración promedio y el tamaño de muestra, pues son 36 datos, mayor que 30. Nos están pidiendo un intervalo de confianza del 95% para la media del zinc, es decir, un intervalo de confianza para mu. Y adicionalmente nos están diciendo que supongamos conocida la desviación estándar de la población. En este problema, pues es precisamente conocido el valor de sigma. Entonces, con estos datos, el promedio como 2.6, el tamaño de muestra como 36, un intervalo de confianza para la media con 95% de confianza y la desviación estándar poblacional conocida, tendríamos lo siguiente. El tamaño de muestra, la estimación X barra o el promedio de los datos como 2.6 y la desviación estándar poblacional conocida. Entonces, estos elementos nos permiten utilizar la fórmula que estamos trabajando en esta sesión. Si por algún motivo desconocemos la desviación estándar poblacional, pues ya no podríamos utilizar esta fórmula. Pero siguiendo con el ejemplo, tomando en cuenta estos datos, les repito, entonces es válido usar esta expresión para el intervalo de confianza. Si desconocemos alguno de estos o nos cambian algún dato, pues habría que ver qué intervalo utilizar. Por ejemplo, si no conoces sigma, es otra la expresión para calcular el intervalo para la media. Entonces, lo único que nos falta es para simplemente sustituir y conocer el intervalo es el valor crítico. Para el valor crítico, como alfa es 0.05, alfa sobre 2 sería 0.025. Y ese es el área que vamos a buscar a la derecha de nuestra distribución normal. Entonces, buscamos en el rango de nuestra distribución el valor z que deja a la derecha un área de 0.025. Entonces, si a la derecha está el área de 0.25, el acumulado, es decir, el valor que vamos a buscar en nuestra tabla, sería 0.975. Entonces, en nuestra tabla buscamos el 0.975, que está en esta posición exactamente, aquí se aparece exacto, y el valor de z correspondiente sería 1.96. Repito, en esta tabla nos presentan distribuciones acumuladas. Y en la que estás manejando presentan probabilidades en la cola derecha, pues directamente te debe aparecer el 0.025 sin mayor problema y el valor de z es el mismo, 1.96, independientemente de la versión de tabla de distribución normal que estés utilizando.
Entonces, el valor de Z, en este caso, es 1.96. Ya con estos valores y la fórmula del intervalo de confianza, podemos simplemente sustituir el valor promedio, el valor crítico, la desviación estándar poblacional, la raíz del tamaño de muestra, y eso sería el extremo izquierdo para nuestro intervalo de confianza para mu. El extremo derecho es la misma expresión, pero ahora vamos a sumar. Y entonces ahí calculando ya tendríamos nuestro intervalo de confianza para la media. Que esto significa que el valor medio verdadero se encuentra entre 2.5 y 2.7. Y ahí tenemos un ejemplo para el cálculo de un intervalo de confianza para la media considerando una muestra. Nos vemos en otra sesión.